Hola, bienvenidos a 1985, mi nombre es Cristian Angulo. Y el mío es Valeria Munera. Hoy hablaremos en conmemoración a las víctimas del año 85. Un año trágico para Colombia durante el mandato del presidente Belisario Betancur. El 6 de noviembre de 1985 el M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia, dejando 98 muertos y 12 desaparecidos. Bernardo Beltrán Hernández es un joven de 24 años, es el hijo que acompaña a mamá a mercar, es el hermano que lleva a las hermanas a las fiestas. Bernardo, cuando sale a estudiar, entra a trabajar a la cafetería del Palacio sobre las 8:15 de la mañana. Salimos a la puerta, yo lo despido, espero que llegue a la esquina. Cuando él va a voltear, levanta su mano, se despide como siempre. Los desaparecidos del Palacio. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación. Sobre el mediodía, escucho la noticia que un comando guerrillero se acaba de tomar el Palacio de Justicia. De hecho, por la radio se escuchaba el tiroteo. Sobre las 3:15, 3:30, por noticias, salen los primeros evacuados. Pero pasan y pasan las horas y Bernardo no llega. Sobre las 10 de la noche, estando mamá planchando, escuchamos el clamor, la angustia, la solicitud del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. Que estamos clamando por cese al fuego. Inmediatamente está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ya vamos a los noticieros y lo único que nos aportan son un partido de fútbol, creo que de la Unión Magdalena, y el reinado del certamen de belleza. Los muestran vivos. ¿Cómo es posible que los pasan vivos? Los pasan al Museo 20 de Julio, el mismo ejército, y de ahí se los llevan para el Cantón Norte, donde el M-19 cerró las armas. ¿Cómo es posible que se pueda aceptar un acto tan de mediocre y tan demente de hablar de desaparecidos? ¿Qué es esto de desaparecidos? Es una estructura del mismo Estado que los tortura, los asesina y los mete en una fosa común dentro del batallón Guardia Nacional. O sea, el genocidio del Palacio de Justicia es en manos del Estado. ¿Cuál es la instrucción o la decisión? Es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? ¿Algún tipo de negociación? Mantener la democracia, maestro. Nos mataron la esperanza cuando matan a Eduardo. Él estaba cansado y él iba a decir la verdad, tanto del Palacio como de la muerte de Gaetano. No le permitieron. En el mes de abril de 2016 llega Sarmiento, llega Oroztegui, que son personas de la Fiscalía y del CTI, se dan cuenta que esos huesitos de Manizales eran de Bernardo Beltrán Hernández, que no es el doctor Alberto Echeverri Correa. Entonces yo le pregunto al doctor Díaz, en medicina legal, ese día, me parece muy berraco mi hermano Bernardo, que luego de salir vivo, tomado del brazo derecho de un militar y ser conducido a la casa del florero, se haya liberado ese cordón que había de fuerza pública, se haya devuelto a la casa al Palacio de Justicia, se haya matado y se haya acurrucado para dejarse quemar, y que usted 32 años después me diga que es Bernardo. Del putas es Bernardo. Entonces el tipo se me emberraca y sale y se va. Usted como familiar la manda en que se calle, pero la fiscalía saca pecho de un hallazgo gracias a los familiares de los desaparecidos, y no respeta la fiscalía la voluntad de los familiares de Jorge Alberto. ¿Dónde están los desaparecidos? Se sabía, y sabía muy bien de antemano, que iba a haber una toma.
Se habla que es de narcotráfico de Pablo Escobar, pero eso fue un autogolpe de Estado. El 17 de enero El M-19 venía de robarse las paz en Bolívar. Después viene la toma de la Embajada de la República Dominicana. Hay una negociación, van resuelto, lo negocian y llegan a la... Después toman las armas del Cantón Norte. Otro golpe de Estado un 31 de diciembre, que toman el Palacio de Justicia, no con el objetivo de asesinar, con el objetivo de lograr reclamar los derechos que exigía el M-19 para un proceso de amnistía política. Fue una toma del M contra una toma del Estado colombiano, de la fuerza militar de la época. O sea, claro, son tan culpables los del M-19 por haber hecho la toma como la fuerza pública por haber llegado al palacio y haber entrado de la manera. Es que los entraron matando, entraron de una vez con tanques. 14 minutos después de empezar la toma, llegó el primer tanque. ¿Cuánto dura del Cantón Norte a la Plaza de Bolívar? No dieron papaya a negociar nada. Entonces, los dos son igual de culpables. Recordemos dos cosas. La primera es que la Corte Suprema de Justicia, que estaba en el 85, primero la primer corte en empezar a indagar los delitos de humanidad. Era una corte brillante. Si usted lee las hojas de vida de los magistrados, tenían unas humanidades y un conocimiento que yo creo que en la historia de Colombia no se ha visto una corte como esa. Como está el M-19 adentro, está la corte que está investigando los casos de lesa humanidad ya, y están los juristas más brillantes del país. ¿Qué hacen? Estamos en una nación corrupta, ahora la corrupción es el mayor cáncer que puede haber un país y la Corte Suprema de Justicia no tienen cómo acabar con la corrupción, que indica que este país es una dictadura democrática, corrupta, narcotraficante. Ahí están las consecuencias del Palacio de Justicia. De la cafetería nos faltan 6, más los magistrados nuevos. Está el doctor Andrade, está el doctor Echeverry. Está claramente que no solamente Bernardo, sino sus compañeros fueron detenidos, retenidos, torturados, desaparecidos y asesinados. Y yo insisto y vuelvo y pregunto y nunca me cansaré de preguntar, ¿cómo Bernardo, después de salir vivo, se logra zafar de un cordón militar para que me entreguen un acta con un muerto en un cuarto piso incinerado? La negligencia del Estado también se vio reflejada en la tragedia de Armero, la cual fue catalogada como la más grande del siglo XX en Colombia. Muchos meses atrás se había pronosticado la erupción del volcán. Un plan de evacuación ya estaría preparado con mapas que mostrarían las zonas afectadas. Sin embargo, al gobierno le pareció mejor silenciar la alerta que reubicar todo Armero por considerar que todo era una exageración. Acompáñenos a recordar la tragedia relatada por los sobrevivientes. Me llamo José Antonio Rubio, nací el 10 de julio de 1957. Armero llegó a la edad de 8 años hasta el 13 de noviembre de 1985. ¡Viva Armero! El agua es la que primero acaba con Armero, ¿cierto? Más detrás viene el lodo, las piedras. Este es el cauce del río Lagunilla. La avalancha se viene para acá. Cuando el volcán erosiona y se viene todo hacia abajo. Este es el parque de los fundadores, ¿no? Parque principal de Armero. Habían ferreterías, había billares, habían banco, el Banco de Colombia, que está en la parte de allí. Aquí el maestro Hernán Darío Nova, que es de acá de Armero, fue la persona en que hizo estas 4 partes cardinales de lo que era la ciudad de Armero, ¿no? Eso se hizo con memoria, digamos, personal, recordando cómo era el trazado urbano de Armero, con mapas del Agustín Codazzi, con fotografías, con memoria de la misma gente, ¿no? Y la idea era que los armeritas tuvieran otra vez como eso que era su pueblo
y por otro lado, pues los visitantes, la gente que nunca conoció, pues se diera una idea de cómo era la ciudad, ¿no? Porque es algo muy particular lo que vemos en Armero con las personas, porque hay memoria todavía viva, ¿no? Los sobrevivientes pues estamos vivos muchos y hay una ciudad que está ahí en la memoria. Acá encontraba el parque, lo que era la iglesia. El padre de acá le decía a uno en la misa que aquí no pasaba nada, ¿cierto? Que cogiera una toalla húmeda, que cogiera un trapo húmedo y se lo colocara en la nariz a raíz de la ceniza y de los ácidos que botaba el volcán. Pero mire que yo no le cogí bronca al padre por eso ni nada, ¿cierto? Él decía lo que le decían a él, nada. Dígame, yo por ejemplo que nunca había conocido que era ceniza que cayera así y miro hacia el firmamento y me arden las vistas, pues yo le digo al compañero mío, ¿no? Al dueño del taller, le dije yo, yo le dije así, está cayendo una mierda tan rara, hermano, camine, mira. Me dijo, eso no le ponga cuidado a nada. Pues uno piensa que se va inundando poco a poco y va a subir un caudal. Pero ni por imaginación esto. Este lodazal tan tremendo que es donde estamos parados hoy en día. Pues mis papás decían que eso no pasaba nada, que eso era agüita, que eso pasaba y que ya, que eso llegaba el agua a las casas y ya pasaba, no había nada más. Lo único que uno sí escuchaba era como un río, cosas como sonidos fuertes, como pa, pero como lejanos, no lo sentía uno cerca de donde estábamos nosotros. Y de un momento a otro pasó eso, vino como una ola y en esa misma ola tapó a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Viene la avalancha, viene para acá, pero ¿qué sucede? El carro está acá y todo esto está lleno de personal, va corriendo de aquí para allá y nosotros nos montamos y ¿somos nosotros o son ellos? El carro iba por encima de la gente. Prendimos el carro y arrancamos y nos cogió como a la cuadra. ¿Cuántas personas llevaba el carro más o menos? Estamos en un promedio por ahí unas 250, entre niños porque el carro le metían 200 trabajadores. Hay 250 más o menos que iba gente de los guardabarros encima de la carpa por el lado, colgados por todos lados. Quedamos 46 más o menos sobrevivientes. Muertas en el carro 200. En ese momento llegó mi hermana y dijo, Armero se está acabando. Cuando ya oíamos lo que venía, sí, eso era horrible, eso era como un avión que llegaba a pasito y eso venía demoliendo muchas cosas. Empezó la gente a llamar. ¿Que quién es usted? Entonces yo soy Julia Garzón. Entonces, ay, Garzón, me llamaba. Yo le decía, yo no me puedo mover de acá. Me decía, ¿por qué? Le digo, porque yo tengo órtesis y yo no me puedo mover. Que yo arrastré con leña, con palos, con árboles, con piedras, con paredes, todas esas cosas venían, ¿sí? Venían con uno. Para mí todo se me fue. Todo se me fue. Mi vida, mi alegría, todo. Para mí la muerte es un recurso, es un premio por haber vivido. Yo a eso no le tengo. El miedo y el dolor han sido una constante en la existencia del hombre y pueden ser útiles para sobrevivir. Sentimos terror frente a la muerte. Los fantasmas sociales se proyectan y simbolizan la maldad de la condición humana. Armero comprende una transformación espiritual que difícilmente se puede explicar con palabras. Quien vive estas experiencias suele convertirse en guía. Tiene una sintonía profunda con una universalidad. Armero quedará en la memoria de sus víctimas y del pueblo colombiano. Al gobierno no le importó Armero ni antes ni después de la tragedia. Gobiernos extranjeros enviaron ayudas por $3,3 millones, pero ese dinero no llegó en su totalidad a los damnificados. Con una parte de las donaciones se construyeron casas en Leria, Guayabal y Mariquita.
Sin embargo, las casas fueron habitadas por personas ajenas a la tragedia. Con el dinero recaudado se pudieron construir 3 armeros, pero para los sobrevivientes todo es un mal recuerdo porque jamás recuperarán su hogar. Hoy 3 de noviembre del 2018 nos encontramos en la tumba de Omaira Sánchez. Hace días estuvimos acá y el puesto se encontraba intacto. Hoy está incendiado y destruido. Este es el puesto de nuestro informador José Antonio Rubio, que se encuentra ubicado a solo unos metros del puesto de conmemoración a Omaira y de su tumba. Como pueden ver, la cruz de Omaira también fue afectada. Y a otro les dio el golpe de la muerte. El nevado del Ruiz traicionero hizo más de lo pronosticado. Cuando pasa la tragedia, nosotros estuvimos en bienestar familiar en Bogotá, ¿cierto? Entonces, en ese entonces era gerente de Resurgir el señor Pedro Gómez Barrero, y nos fueron a preguntar a dónde queríamos la casa, ¿cierto? Yo con los pies bien puestos sobre la tierra, yo le dije que se haga un nuevo armero para que no se vaya a perder el dinero que mandaron. El mundo entero aportó mucho dinero, ¿cierto? El mundo entero, pero las malas administraciones, estos dirigentes tan corruptos que tiene este país, ¿cierto? Le da uno rabia. A nosotros nos dieron una casa, nos la dio el padre García Herrero, allí en Lérida, primera etapa, y hay que agradecerle mucho a alguien, ¿no? Que así hubiera sido dañino, hubiera sido no sé qué. Se llamaba Pablo Escobar, aportó mucho dinero para que nos dieran una casa, ¿cierto? Se la aportó al padre García Herrero. ¡Viva Armero! Armero, noble guerrero. Y ahora el sanjuanero para todos. El padre, dicen el minuto, pero esto nos lo donó Pablo. Si nosotros quedamos sin una cuchara. Claro que esto era para nosotros los damnificados, pero había mucha gente que por tener la cédula de armero no le daban la vivienda, tras de que no hay trabajo. Ya mismo el Belisario hizo dos goles olímpicos. El de la toma también. Es un país de mierda. Sí. El Estado no contó con nada, no ayudó en nada. Esa desidia tan tenaz, vea esa ley de honores. Nos hicieron sacar del IGAT, lo de las escrituras, que porque iban a comprar, ¿sí? Entonces todo el mundo se puso contento y dijo, nos van a reconocer algo. Y lo último que supimos es que esa plata no está. El dinero que aportó el mundo entero, ¿cierto? Es el que se roban, el que no sé cómo caramba decirle, pero se fue, ¿cierto? Se fumó. Mocoa, ¿sí vio cómo destruyó eso? Sí. Y ellos ya los arreglaron. Sí. Y en cambio esto que fue más grande. En Armero, en Guayabal hacen más o menos 800 casas, sí. ¿Cierto?
Entonces, a raíz de que hacen 800 casas y como eso quedó cabecera municipal Guayabal, entonces ya el gobierno le puso que Armero, Guayabal por decreto, ¿cierto? Son cosas mal hechas, debían de habernos hecho un pueblito de tanta cantidad de dinero, haber hecho un pueblo que se llamara Armero, pueblo nuevo. Hoy en día no hubiera este problema de la gente reclamando unos terrenos acá. El ministro de Minas de esa época era el señor Iván Duque Escobar, quien denominó como a este afán, como a este clamor de los colombianos, lo trató de dramatismo extremo. Pese a eso, entonces el Congreso no hizo nada para evitar esta tragedia, y se vino la tragedia del 13 de noviembre de 1985, que, repito, fue la más mal manejada y es el peor ejemplo a nivel mundial de cómo debe manejarse una tragedia. A eso se sumó el robo de niños que fueron adoptados por conductos regulares o irregulares y que hoy día es el motor y la principal investigación de la Fundación Armando Armero, con lo cual estamos demostrando el mal manejo del Estado que hizo en aquel entonces. Hace 5 años comenzamos una investigación que desconocíamos y fue la búsqueda de los niños que se perdieron en la tragedia. El menor de estos niños tiene hoy día 33 años pues, y meses, ¿sí? Entonces estas familias es la causa humanitaria más importante de Armero, que es lograr estos reencuentros entre adoptados y familiares. Me vinculé a Armando Armero por medio de Francisco González. Él me visita a raíz de que yo pierdo mi familia allá. Busco una niña. Cuando la niña desaparece, tenía 7 años, pero esta es la hora y no concretamos nada. No aparece, no aparecen. Y yo digo que la niña la desaparecieron, se la llevaron, no murió. Porque es que ha aparecido harto niños. Y yo sigo en la incógnita y yo le digo a mi hija, hasta el día que yo muera, seguiré buscando. ¿Para ti sigue vivo? Para mí sigue vivo. Y para esta época a mí me da chilladera, me da hecho muy duro. Si hay un lugar digamos, donde se hacen tantos crímenes, se hacen cosas horribles con su propio hermano, entre uno y otro, entre los encarnados, que se hacen cosas carnalmente brutales, entonces puede existir una fuerza negativa. Y hay personas que, digamos, va uno allá a un lugar de esos y puede sentir dolor de cabeza, dolor de estómago, puede sentir muchas cosas, porque esa energía es una energía enfermiza. Había pues mucha desorganización de organismos de socorro, de Cruz Roja, de Defensa Civil. En el caso de los niños perdidos, pues estos niños los sacaban y se los entregaban a la gente o los entregaban en albergues o sedes del ICBF sin ningún protocolo. Entonces ahí sigue la incógnita. Se los llevaron, los vendió el bienestar familiar. Porque ¿qué más? Díganme, denme una respuesta a ustedes certera. No la hay. No la hay. Ahí seguimos. Mire, Pacho, mucho lo que ha ayudado. Pacho se da la pela. Y uno como un estúpido, que hay unos niños de Nibague, que hay hasta acá que se fui. ¿Sí? Bogotá, volteé allá. No, yo me caminé mucho. Pero yo todavía sigo en el Face pregonando. ¿Sí? Ana, te sigo esperando. Ana, soy su tía Neila. Armero es el mejor ejemplo a nivel mundial de lo que no se debe hacer en prevención, ni mitigación de riesgo, ni tratamiento de la tragedia, ni post-tragedia. Fue la tragedia más mal manejada. Obviamente el Estado, estamos hablando de víctimas del Estado también, como es el caso de los niños perdidos.
Es una tragedia anunciada que ya se sabía que iba a suceder. Y lo peor es el manto de olvido en que el Estado tiene a esta población, en que tiene estas ruinas. Son situaciones que, vividas, digamos, en esa intensidad emocional, espiritual, constituyen una experiencia única para ese ser humano, pero que necesitan posteriormente ellos mucha ayuda en diferentes campos. No solamente en el plano físico, orgánico, biológico, emocional, espiritual, integral realmente, ¿no? Entonces, obviamente hay tragedias que se volvieron noticia, como la Omaira, que trascendió al mundo entero, y son experiencias que nos enseñan a todos, ¿no? No solamente a los que vivieron ahí, al mundo espiritual, sino a todos los que podemos aprender de eso para que seguramente entre más se puedan prevenir, mejor. Porque muchos de estos desastres naturales pueden en cierta forma hasta ser prevenibles, ¿no? Armero no es de nadie, es un territorio olvidado donde la culpabilidad también la tienen los estamentos no solamente nacionales, sino municipales, regionales, la gobernación. Entonces acordémonos que ha pasado lo del Palacio de Justicia, 8 y 9, militarizan Palacio, y luego Belisario nombra un alcalde militar, también en Armero, un alcalde militar que no deja como acercarse a la comunidad, que manejan ellos eso a la manera pues de ellos, y tanto es a la manera que muchos cadáveres en Armero hacen fosas comunes y los entierran sin ningún protocolo, personas, animales, cosas. Entonces ahí también hubo otra falla, nuestros cadáveres no sabemos en qué sitio, están en muchas fosas comunes en Armero. La vida es muy preciosa, no tiene costo, no tiene valor. Ahí hay, digamos, una vibración un poco, digamos, tensa por lo que los espíritus, todos los espíritus que quedaron ahí, por ejemplo, esta niñita que sufrió tanto, de pronto estos espíritus no se sienten que han desencarnado, sino que se sienten ahí. Entonces ellos plasman su periespíritu y se pueden manifestar, y ellos no quieren irse de ahí porque esa es su tierra, eso es lo que ellos vivieron. Yo les soy sincero, yo no le agradezco nada al gobierno, le agradezco a muchos países que vinieron, hicieron construcciones, hicieron barriecitos y se lo aportaron a la gente. No sé cómo, lo único que sí les sé decir es que vinieron de otras partes, ¿no? Aquí estuvo Venezuela, Antioquia presente, los alemanes, los suizos. Hay que agradecerle todo a nuestro pueblo colombiano que de una y otra forma en ese momento se desbordó a colaborar con nosotros los de Armero. Y no solamente los de Armero, los de Chinchiná, ¿no? Los de Villa María, Caldas. Con la naturaleza no se juega. Y eso fue lo que hizo el gobierno con nosotros. Uno siempre tiene que ser honesto en la vida. Y eso fue lo que jugaron con nosotros. 25.000 habitantes fue muy terrible. No fueron 3, 4, 5 pelagatos que murieron. ¿Cómo era la naturaleza, hermano? Que hasta los mismos animales avisaron y nadie se despertó. ¿Por qué? Porque el gobierno no le puso pila. Evacúen, evacúen, evacúen. No hubo alarmas dentro de Armero, no hubo comunicación real, ¿sí? Los de Armero no sabíamos que iba a pasar esta avalancha tan grande, nos imaginamos que se trataba de una inundación. El Estado siempre le va a interesar poner menos muertos. A los canales sensacionalistas y cosas les va a interesar poner 35.000, 40.000 muertos, que eso también es imposible. Una persona o un grupo humano que vaya a un lugar, que haga cosas que no estén, digamos, adecuadas dentro de un comportamiento moral, se comprometen espiritualmente. Y a veces no solamente el hecho, muchas veces solamente la intención, los pensamientos, ya generan una contaminación mental. Y hay una responsabilidad que está
jerarquizada en el sentido de que quien es el autor intelectual de una idea para desarrollar algo en contra de los demás, tiene una responsabilidad mayor. El que lo hace físicamente también. Tenemos que reparar las faltas que hemos hecho desde el punto de vista espiritual, con nosotros mismos y con los demás. Debería ser un crimen de lesa humanidad, pero no lo es aún, porque eso lo establecen los estamentos jurídicos del país. Las pocas denuncias que se hicieron en esa época pues no llegaron a feliz término, entonces el Estado pues no se le ha podido probar una responsabilidad dentro de esta tragedia. Ya perdimos, mano, ya perdimos. Perdimos, nos dieron por perdidos. Nos borraron del mapa, no vimos nadie. Nunca nos olvidará, siempre en nuestros corazones. Ya muere conmigo esa vaina. Mi hija me dice, ay mami, por Dios. Le digo yo, no hija, armero es armero. Yo ya muero con eso. Se fueron para siempre. Señor, ¿en dónde estabas? Estas dos tragedias marcaron la historia de nuestro país. Fueron dos episodios tan dolorosos que el pueblo no tuvo tiempo de superar uno cuando llegó el otro. Tal fue la crisis que el Papa Juan Pablo II visitó los lugares afectados en julio del año siguiente. Los armeritas cada vez son menos. La última generación que guarda algún recuerdo tiene entre 43 a 53 años. Los colombianos tenemos que conocer y aprender sobre los hechos ocurridos en 1985. Así que 33 años después seguimos luchando por un proceso de reconstrucción de memoria. Corregir los errores del pasado es nuestro deber y los procesos de construcción de memoria son una herramienta fundamental para ello.